el mismo ministro de Educación no ha cejado en su tarea de cuestionar a los sindicatos docentes e incluso perseguirlos, incluso llevándolo a lugares insospechados, como la Asamblea General de la UNESCO. Ahí llevó la disputa establecida por él y además preocupado por instalarla con los sindicatos docentes. Esa pelea el ministro la llevó a la misma UNESCO. Por eso estamos comunicados con Yamile Sokolowski. La compañera es de CONADU, participó en la presentación del Informe Internacional de Educación en el marco de del 20º aniversario de las recomendaciones de OIT y UNESCO. Y estamos comunicados con Yamila porque, bueno, tuvo una participación ahí que tuvo que ver también con responder a estas acusaciones del ministro de Educación y además denunciar la política antisindical del gobierno argentino en relación a los trabajadores de la educación. ¿Cómo está Yamile? Mariano de Negris, de Tenemos Tarea, el programa de la UTE, te saluda. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, para que nos cuente esta asamblea de la UNESCO, donde el que llevó algunas cosas realmente extrañas fue el mismo ministro Finocchiaro, ¿no? Al mencionar ahí a los sindicatos docentes, poniéndolos en el lugar de aquellos que atrasan, se oponen a los cambios. Contanos cómo fue tu intervención y qué reflexión haces sobre esta asamblea de la UNESCO. Sí, bueno, mira, a mí no me sorprendió, pero sí fue como bastante llamativo para muchos de los participantes de la asamblea el hecho de que el ministro, en la intervención que tuvo en el inicio de las sesiones de la Comisión de Educación de la UNESCO, que es donde estábamos participando, hiciera, digamos, tomara parte de su intervención para sostener que había habido en los años anteriores en Argentina intervención de sectores que no correspondía que participaran en el diseño de la política educativa y que bueno, que esa intervención de sectores que desde su punto de vista no representan el interés general había sido el motivo de que la inversión en educación no fuera la adecuada, ¿no? Y entonces esto, iba a ser revisado por este gobierno a partir de la implementación del operativo de evaluación, ¿no? Ese fue su discurso y fue muy claro para todos los que estaban allí presentes que la referencia era a los sindicatos, ¿no? Y eso, bueno, se sumó a que inmediatamente después el ministro dio una entrevista que la publicó el diario Clarín, donde explícitamente, digamos, se refiere a la CETERA, ¿no? Como el sindicato que a partir de su intervención, había generado problemas en el desarrollo del sistema educativo, porque los sindicatos son conservadores, corporativos, burocráticos, etcétera, etcétera, todo eso que ya sabemos que están diciendo, pero bueno, en ese contexto, digamos, fue llamativo porque, porque era claro que estaba en un marco donde suelen hacerse referencias más o menos, no siempre del todo honestas, pero digamos referencias importantes al valor del diálogo social, ¿no? De la generación de consensos y demás. Fue una intervención muy negativa. Y bueno, claro, yo estaba participando. Sí. No, decía, es cierto, a nosotros no nos sorprende porque el mismo día que asumió, en una de las primeras entrevistas que dio, Finocchiaro salió a decir que el gran problema argentino era que habían dejado la educación en manos de los sindicatos y que los sindicatos solamente tenían que discutir salarios y no podían discutir programas educativos, evaluación, calidad, etcétera. Él fue muy explícito en eso y además, como vos decís, intenta a través de los medios construir un relato sobre que los problemas educativos provienen de esa participación sindical en las políticas educativas, pero en un ámbito como el de la UNESCO y en muchos otros ámbitos, ¿no?, internacionales, donde el carácter tripartito del diálogo, creo que lo decía esto Hugo Yasky en relación cuando se presentó la denuncia también en la OIT, ¿te acordás sobre persecución sindical? Que en estos ámbitos internacionales
el diálogo entre las distintas partes, donde incluyen también a los empresarios, ¿no? A los trabajadores, a los gobiernos, no es algo que pueda cuestionarse, que tienen algo que ver y los trabajadores tienen que discutir. Claro, digamos, bueno, la UNESCO no es un ámbito tripartito, ¿no? Justamente por eso, digamos, la delegación gubernamental tenía muchas más oportunidades de hacer uso de la palabra que las representaciones sindicales que estábamos allí, pero que estábamos en calidad de observadores, pero de todos modos, digamos, el talante de estas reuniones es el que vos decís, digamos, replica, digamos, ese modo de plantear la resolución de los problemas y demás. Digo que bueno, que por supuesto todos sabemos, bueno, el caso argentino es un ejemplo de eso, digamos que en muchos casos no es cierto, digamos, no refleja la realidad de los países, sí, pero en ese contexto no dejaba de llamar la atención. Y de todos modos, bueno, como yo tuve posibilidad de hacer uso de la palabra porque uno de los temas que se trataba en la agenda de la Comisión de Educación era el informe sobre el avance en la discusión de un convenio global sobre reconocimiento de títulos en educación superior, que es el área que estrictamente nos compete a nosotros, y entonces como parte de la delegación de la Internacional de la Educación pude hacer uso de la palabra. Entonces en mis consideraciones respecto de las cuestiones que en torno al debate de esos convenios nos preocupan a los sindicatos de educación superior y que tiene que ver, o también es una cuestión importante, ¿no?, que tiene que ver con que la internacionalización de la educación superior se está desarrollando hoy en el marco de un avance muy fuerte de las tendencias mercantilizadoras, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a qué clase de dispositivos se establecen para favorecer el reconocimiento de títulos, ¿no?, que es algo que puede ser muy positivo, pero también puede ser una vía, digamos, de dinamización del mercado, ¿no? Entonces tenía que contestar a eso o hacer unas observaciones en relación con eso, y en ese marco planteé la necesidad de que los gobiernos le den espacio a los sindicatos en el debate de la política educativa en todos los niveles, y tanto a nivel nacional como a nivel global, y en función de eso señalé explícitamente que el gobierno argentino, que hay gobiernos que desprecian a la organización sindical, y particularmente el gobierno argentino viene desarrollando una campaña de hostigamiento, una campaña que intenta desacreditar y silenciar a los sindicatos, que bueno, son la representación legítima de los y las docentes, ¿no? Y bueno, esa, digamos, fue la manera, digamos, y la oportunidad de señalar en ese ámbito, digamos, de contradecir el discurso que estaba planteando el gobierno. Bueno, sí, Yamile, me parece muy claro lo que decís, porque se da el doble ataque, ¿no?, con los sindicatos que expresan a la educación. Por un lado, por supuesto, en la transferencia de ingresos del sector asalariado hacia las grandes empresas, que a todos los sindicatos intentan estigmatizarlos porque son un escollo para realizar esa misma transferencia. Pero al mismo tiempo, los sindicatos vinculados a la educación, bueno, CONADU, CETERA, representamos un escollo para esa otra forma de transferencia de ingresos, que no tiene que ver con un punto más o un punto menos de salario en la paritaria, sino con las nuevas formas de mercantilización del conocimiento, que es que entren las empresas privadas a los sistemas de evaluación educativa, a los sistemas de planificación de la educación, a la generación de contenidos, a la generación de software, a la capacitación a distancia, todo ese gran mercado de la educación que viene siendo una forma distinta de privatización que la que se conoció hasta ahora, digamos. Sí, exactamente. Bueno, es claro, digamos, los sindicatos educativos que estamos, desde siempre planteando que nuestro rol, nuestra responsabilidad no es solamente la discusión, digamos, de las cuestiones más inmediatamente ligadas a las condiciones de trabajo, sino que junto con eso nosotros consideramos que somos actores ineludibles en la discusión y en la construcción de la política pública, de la política educativa. Somos un escollo por eso, y en este momento hay
como bien vos lo decís, digamos, el problema no es solamente, aunque también lo es, digamos, la reducción salarial, sino que también, digamos, el desfinanciamiento del sistema educativo en todos los niveles, incluido el nivel universitario, está directamente ligado con una estrategia de ingreso del mercado en el espacio educativo público, ¿no? De diversas maneras, ¿no? Como vos lo señalabas, y donde tenemos que estar muy atentos en esta etapa, digamos, a cómo se construyen las nuevas dinámicas de mercantilización en la educación y cómo además se construyen en relación, digamos, en interrelación entre los distintos niveles, ¿no? Creo que acá, digamos, hay algunas cosas que se están planteando en relación, en el marco de ese inconsistente y ambiguo y tramposo plan maestro, que tienen que ver con la pretensión de instalar las condiciones que hagan posible una transferencia de recursos del sector privado al sector público, y no solamente de recursos financieros, sino también de recursos académicos, recursos educativos, ¿no? Así es. Bueno, Yamile, muchas gracias por la comunicación. Seguiremos con estos temas. Semanario CTA, y tenemos tarea. Los 2 programas de la radiográfica son un espacio, por supuesto, para los compañeros de CONADU. Te agradezco mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Era Yamila Sokolowski, compañera secretaria de Relaciones Internacionales de la CONADU, los trabajadores docentes de la universidad. El mismo ministro de Educación no ha cejado en su tarea